Un saludo muy especial para todos los que a esta hora están sintonizados con Dinas Sport a través de la máxima 89.1. Me encuentro con la neurocirujana Adriana Serrano. ¿Qué es una muerte cerebral, doctora? La muerte cerebral quiere decir cuando el encéfalo deja de funcionar, cuando todas las funciones básicas del encéfalo, que es tanto el cerebro como el cerebelo como el tallo cerebral, dejan de funcionar. A eso se le llama una muerte encefálica. ¿Qué es un estado de coma? Es una alteración del estado de conciencia, que por lo general la persona pues no está despierta. Si es profundo el estado de coma, no va a tener ninguna respuesta al dolor y está profundamente como dormida, pero sin ningún tipo de comunicación con el medio externo. Entonces esto tiene que ser debido a lesiones muy severas del cerebro o del tallo cerebral, pues, secundarios ya sea una infección, a un sangrado en el cerebro o a un trauma. ¿En qué consiste el estado de coma inducido? Cuando el cerebro sufre una lesión muy grave, por ejemplo, hay un infarto en el cerebro o un trauma que se inflama mucho el cerebro, queremos que ese encéfalo trabaje poco, entonces que disminuya al máximo su trabajo. La manera de hacerlo es con algunas medicaciones para que sea lo mínimo que deba trabajar ese encéfalo y de esa manera gaste menos energía y de esa manera se pueda mejorar con el tiempo el daño que tuvo esa persona. Entonces para eso se utilizan muchas medicaciones, por lo general la persona tiene que estar profundamente dormida con esas drogas, va a necesitar una ventilación mecánica y va a necesitar unas ayudas que solamente se hacen en una unidad de cuidado intensivo con un servicio médico muy especializado, ya sea con los intensivistas acompañados con neurólogos o neurocirujanos. ¿Cómo se sale de un estado de coma inducido? Todo depende de cómo esté la situación de la persona, del paciente. A medida que nosotros vayamos viendo que esa persona va mejorando, hay signos que podemos ver, ya sea por ejemplo desde el punto de vista clínico, en los ojos, lo podemos ver en los reflejos básicos, el estar respirando, por ejemplo el reflejo de la tos, ese tipo de cosas nos puede dar idea cómo está la persona. Si por ejemplo tiene una postura normal, si se moviliza adecuadamente, si responde al dolor, esas son unas ideas que nos da cómo está el cerebro y de acuerdo a eso podemos ver y la ayuda de imágenes si a esa persona le podemos ir quitando medicaciones para irla despertando. Eso puede ser un proceso de varios días o de varias horas o de varias semanas, depende de qué tan grave haya estado esa persona. ¿Qué diferencia hay entre la muerte cerebral y el coma inducido? La muerte encefálica ya es que el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo dejaron de funcionar. Esto es un estado irreversible porque ya las neuronas probablemente se murieron, ¿sí? Mientras que cuando tú estás en un coma inducido es por lo general dado por medicaciones, ¿sí? Y no le estás quitando toda la función al cerebro, al encéfalo, y lo puedes ir regresando, lo cual pues vas viendo según la respuesta del paciente cómo va a estar la persona. Entonces fíjate que una muerte encefálica es estar ya muerto, ¿sí? Mientras que un coma es ya sea por un daño del cerebro o el encéfalo o por una medicación, lo cual puede ser en un momento dado reversible, o si el cerebro está pues muy lesionado, la persona va a persistir en un estado de
de sueño profundo, muy profundo, que ni siquiera responda al dolor. Pues solamente el diagnóstico de una muerte encefálica o un coma profundo, pues lo hacen personas especialistas en el área neurológica, ya sea un neurólogo clínico o un neurocirujano, y las personas que trabajan en la unidad de cuidado intensiva, que son los intensivistas, porque hay unas maneras de saber si esa persona está en una muerte encefálica. Como ya vimos, la muerte encefálica es un proceso irreversible, ya se murió el cerebro, y es muy probable que esa persona, así su corazón siga latiendo, ya no haya nada que hacer, ¿sí? Pero para hacer un diagnóstico de esto, tienen que pasar unas horas y estar seguros de que esa persona tiene un cuadro irreversible, ¿sí? Por eso lo hacen, por lo general, especialistas en el área de las neurociencias y el intensivista. Bueno, y mientras que una persona que esté en un coma, ¿sí? Hay que esperar la evolución de esa persona. Probablemente puede ser que esté en un deterioro neurológico muy severo, ¿sí? Pero va a tener algunas respuestas al examen clínico. Eso es lo que va a identificar el médico especialista. Y con eso, pues se va a seguir el tratamiento de la persona. Eso puede ser que sea durante algunas semanas, o puede ser personas que duren en coma durante muchos años, depende del tipo de lesión que tengan en el cerebro. O sea que la probabilidad de vida de una persona mediante el coma inducido es factible. Por supuesto, porque depende del tipo de lesión que tenga en el encéfalo. Tú puedes inducir un coma por medio de medicaciones para proteger el cerebro y que no se sigan dañando áreas importantes del encéfalo. Y poco a poco lo vas despertando al paciente, y de acuerdo a eso vas viendo qué secuelas o con qué lesiones va a quedar la persona, y de ahí en adelante empiezas a rehabilitarlo, ¿sí? Pero esto es un proceso reversible. Ya cuando tú le quitas las medicaciones y ves que la persona no se despierta o está profundamente dormida o con una lesión severa, ya sea motora o del lenguaje, entonces tú ya puedes saber, ¿sí?, esa persona con qué secuelas va a quedar y en qué hay que trabajarle para dentro de un tiempo determinado uno sabe con qué lesiones va a quedar esa persona en el futuro. Pero es muy aventurado inicialmente decir, esta persona va a quedar con esta secuela, porque el cerebro se defiende muy bien en el transcurso del trauma. Entonces, lo que pase en 72 horas, una semana, no necesariamente es la evolución de lo que puede pasar en los siguientes 6 meses o 12 meses. Para dar un diagnóstico de cómo va a quedar una persona después de un trauma craneoencefálico se necesitan 12 meses, porque tiene ese tiempo de recuperación, es cuando el cerebro se va a recuperar en su mayor proporción después de un trauma o de cualquier lesión que tenga en el cerebro.